Amigos, para aquellos que tienen las dudas de qué vendrá después de esta pandemia, pues el doctor Jalife, el médico periodista y conferencista, nos dio una plática pero seria, señores. Hay que prestar demasiada atención porque esto es lo que se viene con esta pandemia, es lo que sigue, no es lo que estamos pasando. Hay que abrir bien los ojos y poner demasiada atención. Así que vámonos a escuchar a este doctor que tiene mucho que decirnos. Yo soy Nefta Noticias, recuerda suscribirte, activar la campanita, deja tu like y comparte este video para que todos los mexicanos se enteren. Pues comenzamos. Alfredo, comenzamos, tenemos muchas preguntas y queremos aprovecharte al máximo. Ya para empezar, preguntas sobre América Latina. Quiero empezar por el big picture, como sería una panorámica general. Con esta pandemia, ¿hay que repensar el mundo? Tu lectura, tu análisis, Alfredo. Mira, yo creo que sí estamos ante una situación de reflexión, de profunda meditación, en la que hay que evaluar la situación en la que nos encontramos y a la que vamos. Mira, a mí me preocupa, porque también soy de formación psiquiátrica, de que se coloque a la economía al nivel de la vida. Cuando uno llega a ese impasse mental, quiere decir que el modelo económico hay que repensar. Jamás se podrá poner el nivel de la vida al nivel económico. Yo creo que ahí es un falso dilema y no hay que ni siquiera ponerlo a discusión. Ahora, entiendo perfectamente, no es fácil salir del modelo económico en el que nos encontramos, porque todo el mundo depende de él, nos guste o no. Ya viste lo del petróleo, que bajó un día hasta -40 y cómo puso a temblar al planeta entero. Eso es lo que hay que repensar. Es decir, los economistas tienen la gran tarea de darle un modelo en el que no pongamos al mismo nivel la vida humana al nivel económico, sino cuál es el sentido de vivir. Entonces hay que repensar. Sí. Por supuesto, porque aquí el gran dilema ha sido abrir o no abrir, salvar vidas, pero también está el tema de los millones de desempleados. En este país ya son más de 35 millones solo en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ver el caso de México. Alfredo, evocando una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador que dice bienestar y felicidad para los mexicanos. Hay bienestar y felicidad y ahora peor con la llegada de la pandemia. La idea de incrementar el 6% del Producto Interno Bruto se ha esfumado, al contrario, va a decrecer el país. ¿Cuáles son las perspectivas para México, Alfredo? Mira, como toda Latinoamérica, no son así que digas bollantes. Tenemos las peores perspectivas de crecimiento si vamos al nivel economicista. Y obviamente la pandemia agarró a México en específico. Me tocaste el tema de México y lo hablo en específico, pero puede ser extrapolado al resto de Latinoamérica, no creas que es diferente. Por ejemplo, Brasil era el modelo, ¿te acuerdas? Con el Zika. Incluso están copiando el modelo del Zika que se hizo en Brasil para Texas y Florida, etcétera. Igual el combate que hizo para el SIDA era un modelo fuera de serie y velo hoy totalmente derrumbado. Entonces, mira, ¿qué sucedió? En México hay una característica propia que sí atrapa al gobierno, sobre todo Andrés Manuel, que es beisbolista, yo lo diría en términos beisbolísticos, fuera de base. ¿Por qué razón? Porque venimos de un sistema que lleva 35 años de privatización, privaciones, de desmantelamiento del equipamiento sanitario. Estamos hablando, yo te diría así con casi exactitud, por experiencia, desde el temblor de 1985, donde está concentrado, sobre todo en la Ciudad de México, la mayor parte del equipamiento hospitalario, pues de una debacle continua, donde mira, yo no quiero buscar culpables, no es el momento, porque sí se han cometido errores, pero vienen también de un sistema médico totalmente colapsado, incluso en el que los médicos, y conste que yo formo parte y los acabo de defender en
Ayer en un debate que hubo al respecto de los médicos, que también han sido víctimas. Porque mira, no todos los médicos son los mercantilistas que conocemos en los hospitales de lujo, que los hay, abundan en la Ciudad de México. La mayor parte de los médicos ya ni hay, ni quieren hacer esa carrera. Están mal pagados. Las enfermeras no existen prácticamente, prefieren irse a Estados Unidos a trabajar donde ganan más, pero el equipamiento se vino abajo. Y además, mira, yo todo eso lo paso. Podemos equivocarnos con las estadísticas, podemos equivocarnos en muchas cosas que no se previeron a tiempo, que si se tomaron las medidas una semana después, en lugar que antes. Mira, acabo de leer una entrevista que me gustó mucho de Robert Redfield, que me hace una gente sensata del Center for Diseases and Control de Estados Unidos, en el que dice sobre Estados Unidos también, dice, porque ve Estados Unidos, si te pones a comparar con México, oye, es un desastre. México está en la gloria. Estás hablando de casi 100,000 muertos. México andamos en 100,000, en 6,500 aproximadamente al corte de caja, que estamos al nivel de Canadá. Canadá, que es un país del G7. Perdón, si esas cifras son correctas, porque ha habido una gran polémica acerca de si las cifras en México corresponden a la realidad. No hablo de verdad o mentira, a la realidad por una serie de factores que serían largos ahorita de contar, ¿no? Pero aunque fuera así, pues sí. Se han subreportado, se han politizado las cifras, eso es real, pero en todo el mundo, no creas que es nada más bien. Entonces, aquí sí, a lo que quiero llegar por eso, vamos a pasar a inculpar eso. Bueno, pues no hay político que quiera gobernar un país. Digo, al rato, ¿a quién vas a poner? A los que previamente se habían equivocado con el H1N1 como Calderón, que fue un fracaso también en esa fase. Mira, yo a lo que quiero llegar es de que hay que ver bien los errores. Lo único que yo no pasaría, Pati, te voy a decir que es la corrupción. Que las cifras del mismo ventilador, la misma marca, el mismo modelo, con el canciller Marcelo Ebrard sea uno, sea en el IMSS del estado de Hidalgo 3 veces más y en la Ciudad de México 5 veces más. Eso no puede ser. Ya las cifras, mira, no importa. Yo incluso puedo hasta mitigar por el porqué de no dar las cifras reales. Fíjate lo que son las cosas. Yo lo estaba pensando. Precisamente pues sabía que me ibas a preguntar eso, porque ya sé que eres muy inteligente y lo ibas a hacer. Y mira, si uno dijera las verdaderas cifras de los muertos, ¿tú te lo imaginas? ¿Sabes el pánico? ¿Sabes entiendo. Y inclusive hay un debate aquí en Estados Unidos, en los estados de Florida y Georgia, precisamente al respecto, Alfredo, un tema de corrupción no únicamente de México. En Bolivia hay una investigación en causa, como sabemos, con arrestados y renuncias, etcétera, etcétera. Pero sí, es imperdonable que haya un tema de corrupción ante una pandemia de esta magnitud. Quiero avanzar y ahora pasar a otro país, como es el caso de Venezuela, que de por sí, ya desde antes de la pandemia, dijéramos, estaba en el ojo del huracán. Ahora está este triángulo no muy amoroso, como decía yo al principio, entre Irán, Venezuela y Estados Unidos. Irán ha mandado, al parecer, al menos 5 buques cargados de petróleo para Venezuela, obviando las sanciones que tiene impuesta la Casa Blanca. El cuestionado gobierno de Nicolás Maduro ha advertido que los escoltará militarmente cuando estén en aguas, por supuesto, venezolanas. ¿A dónde puede llevar esto? ¿Dónde podría desembocar esta situación, Alfredo? Mira, como con el presidente Trump hay que tomar todo de forma electorera. Digo, no es ningún secreto, lo admite su propio equipo. Fue un desastre el manejo del presidente Trump de la pandemia. Pero también los demócratas no se quedan atrás. Ve el estado de Nueva York con Cuomo, ¿no? Todo lo que son los nurse homes, todo eso, los asilos de ancianos. Por eso, mira, yo no me quiero ir tanto a eso, pero yo sí veo que Trump sí ha politizado esta situación, y para precisamente resarcirse y de cara a 6 meses de una elección, mira, no es ningún secreto y ya todo el mundo lo sabe. ¿Cuáles son aparte de los swing states conocidos que están en juego, los estados volátiles? Hay 3 estados al corte de caja de hoy que pueden marcar la diferencia en la elección. Que obviamente, mira lo que son las cosas. Joe Biden, sin hablar,
sin hablar, escondido en su búnker, ve qué paradójica, hubiera tenido mayores probabilidades de ganar, sin hablar. Mientras que Trump, pues es lo que se dice en francés, la fuite en avant, está huyendo hacia adelante, ve la tónica que él maneja, con toda su personalidad, que así es él, y ni punto. La Secretaría de Salud confirmó este viernes 62.527 casos de coronavirus. Esto quiere decir 2.960 más de los reportados ayer, hace 24 horas, y la cifra de fallecidos ascendió a 6.989 personas, es decir, 479 muertes más que las reportadas precisamente ayer jueves. El sistema de México estaba totalmente colapsado desde Vicente Fox, totalmente así. Oye, imagínate, llegar... Habla del sistema médico. Que hay que combatir. ¿Cómo puede ser que inauguraron más de 300 hospitales que están en obra negra? A ver, explícamela. Eso es inconcebible en el siglo XXI. Bueno, hoy sobre todo con los medios de comunicación tan críticos, y yo los festejo. Hay que sacar a colación todos los puntos negros que existen en cualquier país del mundo. Entonces he dicho, mira... como periodista, inclusive antes de la pandemia, Alfredo, ya había habido manifestaciones asegurando a los médicos que no existían insumos, por ejemplo, para tratar algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Pero bueno, un problema que es la pandemia ha aflorado el sistema del problema de salud pública y privada en la mayor parte de América Latina, por decirlo menos. Quizá Uruguay se salve un poco. Te escucho, Alfredo. COVID-19 desnudó la inoperancia de los sistemas de salud en Latinoamérica. Esa es la triste realidad. Ahora, ¿por qué? Porque se ganaba más con el Big Pharma. El Big Pharma te deja casi $1 millón de millones de dólares. El equipamiento médico, ¿cuánto te deja? Y obviamente, pues se volvieron los médicos desechables y al mismo tiempo, pues lo que menos importaba era invertir en los sistemas de salud, en hospitales, en crear médicos. Mira, te doy una anécdota rápida. En el ISSSTE, lo sé porque conozco varias cosas. Tú sabes que yo conozco muchas cosas de México. Entonces, llevan 3 meses solicitando médicos. No hay. Así de fácil, no hay. Y menos a los salarios de hambrunas, porque también tienes un sistema donde gana más, y no estoy echándole tierra a nadie, donde te gana más un financiero, te gana más un contador, te gana más un ingeniero en sistemas que ser médico, que estudió 18 años quizás. Bueno, regresando a esto, mira, está muy politizado todo lo que vaya a hacer el presidente Trump, y hay que tenerlo en cuenta. Él va a hacer lo que sea para reelegirse. Y ahí entramos donde yo metería en cuenta lo de Venezuela. Primero que nada, tienes 29 votos electorales muy apretados que están del colegio electoral de estados que se juegan en Florida, donde tú ahorita estás. Y ahí va a pesar mucho el ánimo sobre todo de los latinos de origen cubano en relación a Venezuela, que no es ningún secreto decir que están, que traen animadversión. Quiero ser muy benigno. Luego tienes Texas y Arizona, están muy reñidas las elecciones, y ahí va a jugar mucho el voto mexicano, donde ya los mexicanos prácticamente son mayoría, aunque no aparece esto en el censo, son mayoría en Texas y en Arizona, donde tiene un gran peso específico. Yo creo que ahí se va a jugar gran parte de su... Ahí donde entra lo de Venezuela. Mira, ya habían hecho el cerco a Venezuela, vamos a seguir rápido el evento. 2, se dio el golpe, lo que dicen, ¿no? La invasión fallida, tipo Bahía de Cochinos número 2, que falló con Guaidó, que además luego ya le sacaron que no le pagó a estos grupos de Silver Corp, etc. Mira, eso es irrelevante. Aquí lo que hay que ver es, y esa es la única manera en que yo veo una posibilidad de apretón de tuercas de Trump, que va a hacer todo para reelegirse, tampoco en eso hay que equivocarse, es midiendo el grado de fobia de los cubano-estadounidenses de Florida. Y ahí sí se la van a jugar porque son 29 votos, no te puedes arriesgar. Ahora, ¿en qué viene lo de Irán? Mira, yo que sigo bien las cuestiones del Medio Oriente, tú sabes que me dedico a eso desde que te conocí. El asunto de Irán yo lo veo relajándose. Fíjate lo que son las cosas. Ya se están saliendo de Siria paulatinamente.
Ahorita hay negociaciones tras bambalinas en el asunto del Líbano, porque el Líbano ahorita es Pero perdóname que te interrumpa un momento, Alfredo, para no salirnos del carril. A lo que yo me refiero es a los barcos con petróleo que vienen de Irán a abastecer de combustible a Venezuela en medio de las sanciones que ha impuesto la Casa Blanca. Y cuando tú dices, va a ser todo con tal de reelegirse Donald Trump y va a sopesar los votos del colegio electoral de la Florida, ¿a qué te estás refiriendo? Y no perdamos de vista que son los días dijo que tenía rodeado a Venezuela. Si Venezuela en estas circunstancias no representa ningún peligro para la obtención de los 29 votos, va a dejar hacer. Como ya sabes, gran retórica y al final del día no pasa nada. Pero si en un momento dado percibe que él se va a reelegir con los 29 votos de Florida, ahí sí hay peligro en el Caribe. Pero no necesariamente con Irán. Pues con Irán, que pues, el peligro va a ser para Venezuela. Irán son 3 buques, 4, no va a pasar nada. Ahora, también hay una distensión, y yo la he notado, con Irán en últimas fechas. Hoy como que las baterías de Estados Unidos y de Trump, porque esa es la estrategia del Partido Republicano, creen que con la xenofobia ardiente van a desviar la atención, y tampoco es un secreto, el pésimo manejo de la pandemia. Entonces, esto lo van a tener muy bien. Mira, los demócratas, ¿qué van a hacer? Pues explotar el mal manejo de la pandemia. Eso te da grandes dividendos. Luego te viene una grave recesión económica que no les está dando resultados. Ya ves, Mnuchin, ya el secretario del Tesoro, que es íntimo de Jared Kushner, el yerno de Trump, que dice que está manejando la cuestión de la pandemia. Pues ya van a aumentar pues lo que llaman el dinero de helicóptero. ¿Te acuerdas que lanzaban dineros de los... Es una manera alegórica de decir que se lanza el dinero desde helicópteros. ¿Podría haber brotes de violencia, de vandalismo? ¿Qué podemos esperar en todo el continente ante una situación económica dramática? Mira, naturalmente esto va a tener mayores consecuencias en Latinoamérica, pues que padece ya una situación desastrosa en el renglón, yo diría, socioeconómico, más que económico propiamente dicho. Y ahora sí voy a la parte psiquiátrica, que no se está tomando en cuenta en la cuarentena, que por eso yo insisto mucho, hay que repensar esta fase. Han habido muchos errores, no creo que sean por voluntad o exprofeso, hay que verlos muy bien, y para no cometer los mismos errores en la próxima pandemia, que parece ser que ya esto es inevitable cada 10 años, como estamos viendo. Entonces, está el síndrome famoso del estrés postraumático. Nadie está pensando en las cuarentenas, la salud mental, y eso es generalizado. Mira, hoy leía una estadística en California Norte. Hay más suicidados, hay muertos por suicidio en California Norte que por el coronavirus. Obviamente esto va a desatar, y en el síndrome de estrés postraumático hay una fase después de la negación, pues no puedes creer cómo puede ser un virus tan diminuto que acabe con tantas vidas humanas, que también lo niegas. Entonces ya luego pasas a la fase del coraje, que se llama anger. Obviamente eso se va a desatar, y por eso estás viendo ya muchas movilizaciones militares. Y mira, naturalmente hay una tendencia a una militarización en las calles, precisamente para que no se rompa el tejido social, la cohesión. Entonces sí, yo creo que es visible. Bueno, incluso tú lo has vivido ahí en Estados Unidos, ve lo de Michigan. Claro, ahí es más con carácter electorero, pero aquí también se intoxica con elecciones que tienen muchos países y que tratan de explotar los errores o la inevitabilidad de un desastre económico que se va a dar en varios países de ellos. Y tú sabes que en esto hay muchos pepenadores que buscan cosechar en este ambiente. Pero sí, tal como me lo preguntaste, sí hay que preverlo. Un nuevo orden mundial, Alfredo, brevemente. China a la cabeza, Rusia, Estados Unidos deja de ser el imperio. Mira, Estados Unidos está en declive, pero eso no quiere decir que se vuelve un país bananero, no hay que exagerar. Estados Unidos es una de las máximas potencias nucleares del planeta con Rusia,
Yo creo que estamos ante un orden tripolar. China es ya casi una potencia geoeconómica, digitálica, ya está lanzando su divisa digitálica estatal. Rusia es más fuerte en la cuestión militar, pero ahí va a la par de Estados Unidos. Yo diría estamos ante un equilibrio, lo que se llama la estabilidad estratégica de tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, y en ninguno de los tres les conviene una confrontación, porque se acaba el planeta, no tiene ningún sentido. Entonces, y esto están conscientes de ellos, yo creo, los tres mandatarios. Ahora bien, como decía Tucídides en su libro La Guerra del Peloponeso, 5 siglos antes de Cristo, también pueden haber accidentes, que esos a veces son incontrolables de parte del género humano. Por eso hay que ser muy cuidadosos, hay que ser prudentes en esta fase. Yo entiendo la fase electorera de Estados Unidos, pero también hay que saber discriminar todo ese ardor y ese frenesí electorero. Hay que saberlo discriminar de lo que es posible y que no es posible hacer. Ahora, naturalmente, los vacíos que ha dejado Estados Unidos en el mundo, pues están siendo llenados. Tú lo estás viendo, China en la parte del sudeste asiático y Rusia en el Medio Oriente y en el norte de África. Y China en América Latina, Alfredo, con muchas inversiones, en este momento aprovechando una falta de liquidez de muchos países del continente debido a la pandemia. China entiende bien que el mundo va a regionalismos, ya estamos en la desglobalización, ya hasta The Economist, que es el principal portavoz del globalismo, acepta que ya concluyó la globalización. Todo eso hay que repensarlo. Yo creo que estamos en una era que es de doble filo. O puede ser caótica, o puede ser como un inicio para rehacer al planeta. Hay que repensarlo con otros términos, con otra lingüística. Mira, hoy yo lo estaba pensando, por ejemplo, esta cosa de la salud. La salud ya no la puedes pensar en términos de públicos o privados. Tienes que pensar ya cuando un virus no respeta ninguna frontera. Tienes que pensarlo en términos de salud global. Fíjate, paradójicamente, en medio de una desglobalización. Eso es muy interesante. Y ahora también tenemos que ver, obviamente en todo el mundo cundió el desorden. En unos países fue un desorden ordenado, fíjate qué paradoja, y en otros países fue un desorden, bueno, al borde del caos y del precipicio. Bueno, de todo esto hay que sacar aprendizajes. Mira, yo soy de aquellos que estoy del lado samaritano, tenemos que aprender de nuestros errores, qué es lo que no hay que repetir y tomar en común, tener una conciencia. Y yo respeto mucho los nacionalismos, las soberanías, etcétera, pero no podemos dejar de pensar que al final del día vivimos en el mismo planeta azulado, de azul, y tenemos que tener también mentalidad universal. Con eso me quedo, Alfredo, qué hermoso, mentalidad universal, pensar que todos vivimos en este planeta, aprender de los errores, fabuloso, pero voy a dejarte una reflexión para una futura oportunidad de entrevistarte. ¿Hay el liderazgo para ello? La pregunta del millón. Alfredo Jalife. Es una extraordinaria pregunta y te lo contesto. Los políticos de hoy no están a la altura de las circunstancias y fueron dominados por un modelo en donde, pues tú lo ves, dominaron los financieros, los ingenieros en sistemas. No, tenemos que entender también y tenemos que ir a un ecumenismo de las profesiones, porque hoy yo te lo digo en relación a México, vivimos una balcanización de facto de la salud. No es lo mismo la Ciudad de México, no es lo mismo 3 ciudades como Monterrey, como Guadalajara y la Ciudad de México que llevan la batuta médica, e incluso a nivel privado, donde tenemos excelentes médicos, pero por desgracia, en donde pues está relegado el resto del país. Y todo eso lo tenemos que repensar de escala mexicana a escala universal.